Un planeta yermo se transforma en la Tierra que hoy conocemos. Todo empezó hace unos 4.000 millones de años. La vida se reproduce y poco a poco se extiende a todos los rincones del planeta. A lo largo de miles de millones de años, la evolución ha dado lugar a un número incontable de animales y plantas. Pero por diferentes que puedan parecer, todas las especies están emparentadas. El primero en descubrirlo fue un inglés llamado Charles Darwin. Darwin cambió por completo la manera de vernos a nosotros mismos, de ver la vida en general. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Y cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? El muro que nos separa es cada vez más permeable. Una y otra vez las catástrofes han hecho estragos en la vida que puebla la Tierra, pero hasta ahora siempre ha logrado sobrevivir. Investigando las grandes preguntas de la vida, la comunidad científica ha constatado hechos asombrosos y adquirido impresiones muy reveladoras sobre los grandes momentos de la evolución. Grandes momentos de la evolución. El milagro de la vida. El origen. Al principio, el planeta Tierra es un lugar hostil a la vida. Una masa hirviente por dentro y también en la superficie. Todavía no hay agua. Solo cuando las temperaturas han descendido lo suficiente, empiezan las primeras lluvias. Son aguaceros torrenciales que caen durante milenios. Finalmente, un gigantesco océano primigenio inunda la Tierra. Solo sobresalen unas cuantas islas volcánicas. En la superficie, nuestro planeta ha sufrido cambios tremendos. Sin embargo, en las profundidades todo sigue más o menos igual que hace miles de millones de años. Las llamadas fumarolas negras son un respiradero del núcleo. Por ellas afloran minerales y agua hirviendo. La mayoría están demasiado calientes para que prospere la vida. Pero también hay fumarolas blancas a una temperatura agradablemente cálida. Una condición que favorece el contacto entre las moléculas más importantes de la vida. Aminoácidos, azúcar, bases nitrogenadas y grasas, que colisionan, forman compuestos y se descomponen. En una danza interminable, girando sin cesar durante millones de años, producen regularmente ARN, ácido ribonucleico, relacionado con nuestro material genético. En el proceso, las cadenas de moléculas almacenan información. La secuencia de bases coloreadas puede leerse como un texto revelador. Aunque no deja de ser química, no es la vida. Pero esta cadena tiene otra habilidad. Puede duplicarse. La fórmula como base de la vida se conserva y puede multiplicarse, toda una hazaña. Pero a este estado previo todavía le falta un rasgo decisivo, la protección frente al entorno. Con el tiempo también se soluciona este problema. Una envoltura grasa rodea la primera célula. Se llama LUCA y es el último antepasado común universal. El antepasado común de todos los seres vivos que existen y han existido. Todo empezó con una simple célula en el mar. A lo largo de más de 3.000 millones de años ha generado toda la impresionante biodiversidad que nos rodea. Nadie sabe cuántas especies existen, y menos cuántas se han extinguido ya. La comunidad científica ha clasificado en torno a 1.800.000 especies, pero podrían ser 100 millones. Es cierto que la evolución tuvo un lento comienzo, pero no ha dejado de acelerar el ritmo. Si comprimiéramos la historia de la Tierra en un solo año, la aparición de LUCA habría sido a principios de febrero. Hasta el verano no encontraríamos otra cosa que organismos unicelulares pululando por el océano. La explosión de vida no tendría lugar hasta el 20 de noviembre en el llamado período cámbrico. Los linajes del humano y el chimpancé se separan el 29 de diciembre y el Homo sapiens hace su aparición el 31 de diciembre, media hora antes de la medianoche. Somos los últimos en llegar y a pesar de ello hemos cambiado el planeta más que ningún otro ser. ¿Qué ha pasado entonces en los últimos minutos de nuestra propia evolución?
Seguramente nadie puede responder mejor a esa pregunta que Jane Goodall. En su revolucionario trabajo con chimpancés ha hecho descubrimientos sin precedentes. Su vida ha girado siempre en torno a los animales. Solo quería vivir rodeada de animales y escribir sobre ellos, nada más. No tenía ninguna intención de ser científica. Naturalista, sí. Eso fue después de leer Tarzán de los monos o El Doctor Dolittle. Así que, lógicamente, no tenía la menor idea de dónde me iba a llevar el estudio. Jane tenía 23 años cuando su sueño se hizo realidad. Se le presentó la oportunidad de estudiar a los chimpancés en sus selvas originarias de Tanzania. Al principio solo encontraba rastros de su presencia. Sus lugares de descanso, por ejemplo. Cada día se internaba en la selva, pero los chimpancés huían en cuanto se percataban de su presencia. Las semanas se convirtieron en meses de adversidad y frustración. Jane se adaptaba rigurosamente al ritmo de los animales. Incluso pasaba la noche cerca de ellos para que se acostumbraran a la presencia de esta bípeda desconocida. Cuando empiezas algo, si es importante, nunca te rindes. Su dedicación dio sus frutos. Los chimpancés terminaron acostumbrándose a su sombra humana y Jane pudo al fin empezar a trabajar en serio. El momento más emocionante fue cuando un grupo de chimpancés, que yo suponía que iban a huir porque me había acercado demasiado, levantaron la vista y siguieron tan tranquilos con su aseo. Fue mágico, al fin confiaban en mí. Descubrió que los chimpancés se parecían a los humanos mucho más de lo que se suponía. Podemos seguir el rastro de pequeños fragmentos de nosotros hasta los mismos comienzos de la evolución, las partes de nuestro cuerpo, por ejemplo. Por tanto, no hay divisiones claras. Es una cuestión de grado y de cambio progresivo. Y eso fue lo que escandalizó tanto a la comunidad científica. Se consideraba que éramos únicos. De hecho, la humanidad solo había dado un paso evolutivo más. Jane hizo este descubrimiento al observar que los chimpancés usaban herramientas, una habilidad que hasta entonces se suponía que era exclusiva de los humanos. Hace unos 7 millones de años, los primeros humanos y los chimpancés tomaron caminos diferentes. En la escala temporal de la evolución, solo nos separa un instante. Era el año 1960 y el ser humano se definía por su capacidad para fabricar herramientas. Fue la primera vez que informé de que David Barbagris, el primer chimpancé al que había visto usar una herramienta, el primero que había confiado en mí, arrancaba tallos y los usaba para pescar termitas en sus galerías subterráneas. Y también cogía ramitas con hojas y las pelaba. Estaba modificando el objeto, fabricando una herramienta. Louis Leakey dijo, habrá que redefinir el ser humano y las herramientas o aceptar que los chimpancés son humanos. El primero en articular la idea revolucionaria de que el humano y el chimpancé están emparentados fue Charles Darwin. En 1832, el joven naturalista recorre en barco la costa meridional de América del Sur. En tierra descubre innumerables especies de plantas y animales desconocidos, todos, según la creencia popular de la época, concebidos por el Creador celestial en una semana escasa. Mientras recoge sus muestras, a Darwin le asaltan más dudas que nunca. Hace toda clase de descubrimientos. Por ejemplo, huesos enormes de especies que evidentemente se habían extinguido hacía mucho. Tras rodear el Cabo de Hornos, Darwin llega a las Islas Galápagos. Las observaciones que hace allí serán la base de su teoría de la evolución. Observa que los pinzones de las Galápagos varían de una isla a otra. Presentan un pico diferente, cambian de color. ¿Qué pudo haber causado estas variaciones? Una escandalosa idea va tomando forma en su mente.
¿Sería posible que algunas especies se hubieran originado justo en estas islas? ¿Y que las aves, adaptándose a su entorno, hubieran evolucionado hasta convertirse en especies nuevas? El milagro de la naturaleza no sería entonces la obra de un creador todopoderoso, sino que se habría ido desarrollando en una sucesión de etapas evolutivas. Darwin así lo cree, pero se guarda sus pensamientos y solo los plasma en su diario. Durante mucho tiempo no se atreve a publicar su revolucionaria idea: que todas las especies, las plantas, los animales y el ser humano provienen de un solo antepasado común primigenio. La primera edición de El origen de las especies en 1859 causa sensación. Darwin empieza a recibir ataques. Su libro viene a rebatir los conceptos en los que creían sus contemporáneos, sacudiendo los fundamentos mismos de la doctrina cristiana. El origen de las especies descubrió a la humanidad que eran fuerzas puramente naturales, las leyes de la física, actuando a través de un singular proceso de selección natural, las que habían generado toda la belleza, elegancia y diseño de los seres vivos. Antes la gente pensaba que tenían que ser obra de un creador. No concebía otra posibilidad, le parecía casi evidente. Por tanto, Darwin destruyó esa idea, cambió por completo la manera de vernos a nosotros mismos, de ver la vida en general. La teoría de la evolución explica cómo se origina una nueva especie. La llegada de una especie. En la sabana africana, a pesar de la diversidad de especies, el cuadro es relativamente monótono. La mayoría de los animales deambulan con la piel o el pelaje del color de la tierra seca, de la que apenas se distinguen. Las cebras, sin embargo, se reconocen de lejos. ¿Qué finalidad tienen sus características rayas negras y blancas? Durante mucho tiempo se pensó que servían para despistar a los depredadores. Pero para un león, una cebra a lo lejos parece gris. El posible agresor que se pretende esquivar es más pequeño y ataca desde el aire. La mosca tsetse es transmisora de enfermedades mortales. Pero sus ojos compuestos no son capaces de procesar el patrón rayado para formar una imagen coherente. Simplemente no pueden ver a sus víctimas. En el llamado cinturón de la tsetse de África, estas moscas andan al acecho desde tiempo inmemorial. Sin embargo, aquí se encontraron con caballos camuflados, las cebras. Fuera del cinturón, sus parientes podían seguir siendo de un solo color, mientras en los límites vivía antiguamente la cuaga, una representación de la solución intermedia con rayas en la parte delantera y un solo color en sus cuartos traseros. ¿Cómo actuó el proceso evolutivo para poner rayas en un animal monocolor? Los antepasados comunes del caballo y la cebra presentaban un dibujo discreto. Con cada apareamiento, los genes se combinaban y algunas crías tenían más rayas y otras menos. Con el tiempo, un dibujo menos marcado resultó ser una desventaja. Las moscas atacaban a los ejemplares identificables y les transmitían enfermedades contagiosas. Los antepasados rayados de la cebra, en cambio, se libraron de la infección y proliferaron. Un ejemplo clásico de selección natural. Todos los caballos del cinturón de la tsetse terminaron siendo rayados. La evolución había dado una nueva especie, la cebra. Las moscas tuvieron que buscarse otras víctimas. Con la evolución en marcha, los seres vivos de todo el planeta fueron adaptándose a las dificultades de su entorno. La vida ha hecho un largo recorrido desde que se formó la primera célula en el mar hace casi 4.000 millones de años. Algunos hábitats parecen especialmente diseñados para producir toda clase de criaturas fantásticas. Los arrecifes de coral están entre los que cuentan con la mayor diversidad de especies. Bucear en ellos es como dar un paseo por una animada ciudad. Abundan las nuevas vistas, aunque a veces hay que mirar más de cerca. Cada coral es una maravilla en miniatura. Están habitados por algas microscópicas que producen oxígeno. La comunidad científica calcula que el número de especies que habitan un arrecife tropical y sus inmediaciones puede llegar al 1.000.000.
mientras que otros lugares están prácticamente desiertos. El desierto es especialmente hostil a la vida. Sin embargo, las condiciones extremas parecen un mero desafío a la evolución para dar con nuevas soluciones. Una bola de estiércol es garantía de futuro para la siguiente generación de escarabajos peloteros. Aquí es donde se desarrollan y crecen sus larvas. La evolución no es solo cuestión de adaptación física, también consiste en modificar y adaptar comportamientos. No parece que este escarabajo tenga aún respuesta ante una eventualidad, pero en millones de años sus descendientes puede que incluso hayan aprendido a solventar un derrame de arena. Da la impresión de que no hay nada que la naturaleza no haya previsto. Veamos el pulpo mimético. Es capaz de cambiar de apariencia en un instante para asemejarse a un habitante marino muy venenoso, ya sea la serpiente marina o el pez león. Su excelente visión le permite reproducir su imagen a la perfección. En cambio, uno de sus parientes lejanos tiene literalmente visión borrosa. El nautilo es miope. Cuando esta especie era joven, sus ojos eran lo más avanzado que había, y es evidente que desde entonces no ha hecho falta modificarlos. Visión. El mundo cambia cuando eres capaz de verlo. Recibes muchas más aportaciones del entorno. Puedes detectar depredadores a gran distancia, avistar presas desde lejos. Tienes más información, más datos que procesar. Es posible que la vista haya marcado decisivamente la evolución del cerebro y también que haya acelerado la evolución en general. Casi todos los seres vivos dependen de ella. Todos, desde la rana al ser humano, observamos el mundo que nos rodea. Vemos y somos vistos. La evolución de la vista es uno de los mayores logros de la naturaleza. Durante millones y millones de años, cada especie ha desarrollado los ojos que necesitaba para sobrevivir. Los camaleones tienen una visión panorámica casi perfecta. Pueden mover cada ojo de manera independiente. Una vez localizada, su presa no tiene escapatoria. El ojo del águila es uno de los órganos de visión más potentes del mundo. La vista del águila es de 3 a 4 veces superior a la del ser humano. ¿Cómo actuó la evolución para permitir el desarrollo de un órgano tan complejo? Una pregunta que traía de cabeza al propio Darwin. Darwin menciona el ojo como un problema, aunque no lo sea. Digamos que lo hace como recurso retórico. Porque cabe imaginar, y se puede encontrar en todo el reino animal, la serie completa de ojos que representan todas las etapas intermedias de su evolución, desde la ausencia casi total de visión y una simple mancha sensible a la luz, hasta el complejo modelo ocular del ser humano o del pulpo. Los orígenes del ojo se remontan a las primeras etapas de la evolución. Organismos unicelulares como los del género Euglena ya presentan una mancha ocular que funciona como un sensor y les indica la dirección de la luz. Otro ejemplo es el ojo plano de la medusa, que le permite distinguir la luz de la oscuridad. Siguiente paso, el ojo cameral. Así ven el mundo los mejillones y las serpientes. Cuanto más pequeño es el iris, más aguda es la visión. El caracol comestible tiene una minúscula lente para captar la luz. No hace falta mucho más y ya es el órgano altamente eficiente con el que todos los demás vertebrados vemos lo que nos rodea. El ojo con cristalino es un ingenioso avance de la evolución. Ahora pensamos que en una etapa temprana hubo más de un prototipo de ojo. Y lo pensamos porque existe un gen responsable del desarrollo de los ojos. Ese gen es muy importante para su adecuada formación y se encuentra en todos los animales que tienen ojos. Hasta los trilobites debieron de tenerlo. Fueron de los primeros en ver imágenes. Hace más de 500 millones de años usaban su aguda visión para cazar. Un gusano como este, que solo era capaz de distinguir sombras, no tenía nada que hacer. Pero por suerte para él, había otros depredadores más peligrosos acechando en el océano primigenio.
El Anomalocaris podía medir más de 1 metro de largo. Con su excelente visión no tardó en situarse en lo más alto de la cadena alimentaria. Sus ojos eran tan complejos como los de los insectos. Cada uno estaba formado por casi 20.000 células oculares. Pocos fenómenos evolutivos han influido tanto en que unas especies hayan sobrevivido y otras estuvieran condenadas a la extinción. Ocultarse en la oscuridad para protegerse de la ávida mirada de los depredadores es una solución. Pero la evolución presiona sin descanso. Los ojos de los cazadores nocturnos se han vuelto más grandes. Y por si fuera poco, la naturaleza los ha dotado de un reflector que les permite captar la luz baja para potenciar su visión nocturna. Por eso sus ojos destellan con el resplandor de un foco. Durante mucho tiempo, se pensó que con la aparición de los mamíferos había llegado el fin de la tranquilidad nocturna. Los dinosaurios, según la opinión de los expertos, sembraban el terror solo por el día. De noche, aquellos gigantes dormían profundamente. Pero ¿seguirá siendo válida esta opinión, publicada en numerosos libros y artículos, a la luz de los recientes descubrimientos? Trossingen, en Jura de Suabia, es uno de los yacimientos más importantes para el estudio de los orígenes de los dinosaurios. Hace más de un siglo se documentaron aquí los primeros hallazgos de esqueletos. El sur de Alemania es un tesoro de fósiles. En ningún otro sitio han aparecido tantos huesos de plateosáuridos. La apariencia de estos herbívoros ha podido establecerse en gran medida, pero reconstruir su forma de vida no es tan fácil. Y como la investigación ha demostrado, siempre hay lugar para la sorpresa. Hace unos 200 millones de años, mucho antes del primer tiranosaurio Rex, la región que se convertiría en Jura de Suabia estaba habitada por grandes grupos de plateosáuridos en busca de comida. Para cubrir su enorme demanda de calorías comían casi continuamente. Igual que hoy los elefantes, solo podían dormir unas pocas horas. Debía de ser estresante. Pero ¿cómo podemos saber todo eso? Los investigadores extraen información de los huesos fosilizados. En Los Ángeles, Lars Smith se puso a medir cuencas oculares de aves y reptiles para poder extrapolar el tamaño de sus cavidades oculares y la sensibilidad de sus ojos a la luz. Observó que las aves activas bajo la luz solar, como los loros, tienen los ojos más pequeños en proporción al cráneo que las aves nocturnas. Después examinó especies extintas como los pterodáctilos o los dinosaurios y en varios de estos últimos descubrió los rasgos oculares propios de las especies nocturnas. Los resultados fueron una sorpresa. No esperábamos encontrar tantos dinosaurios nocturnos. Dudé de mis resultados, los comprobé una y otra vez y volví a medir cada espécimen. Repetí los análisis. Nunca se puede afirmar con rotundidad, ya que con los animales extintos siempre cabe la incertidumbre. Pero es probable que muchos de estos dinosaurios estuvieran activos por la noche. Uno de los mejores preparados para la caza era el Trodon. Tenía unos ojos enormes y de todos los saurios era el que tenía el cerebro más grande en proporción al tamaño del cuerpo. Y es posible que llegaran a usarlo para maquinaciones tácticas. Los científicos creen que los Trodon tenían inteligencia suficiente para rodear a sus víctimas y aislar a una cría indefensa. Mucho antes de la era de los dinosaurios, la visión ya había sido un factor decisivo en la configuración del mundo. Un mundo nuevo. El período cámbrico, más de 500 millones antes de nuestra era, fue uno de los momentos decisivos de la evolución. Los fósiles hablan de unas condiciones bastante desagradables. Cazadores y presas habían iniciado una verdadera carrera armamentística. Había una explosión de vida. La evolución daba paso a nuevas especies cada vez más rápido. La opavinia, provista de 5 ojos como mínimo y visión panorámica total. Otros se pusieron armadura, como el trilobites con su exoesqueleto.
Otros, bordes afilados y púas venenosas, pequeñas pero muy efectivas. El gusano Alucigenia tenía dientes afilados como agujas. A pesar de su extraño aspecto, fue un precursor directo de los gusanos e insectos. El período cámbrico sentó las bases para la aparición de la fauna actual. Desde entonces, la contienda entre depredador y presa es un elemento imprescindible de la evolución. Es un espectáculo impresionante de enfrentamiento y cooperación, como aquí, en el mar. Las sardinas están atrapadas sin remedio. Este gigante no tiene más que abrir sus enormes mandíbulas. Unas veces se gana y otras se pierde. Ambos bandos han perfeccionado sus estrategias de supervivencia. Para los que están al final de la cadena alimentaria es sin duda una masacre. Pero dado que sus especies han sobrevivido, algo tienen que haber hecho bien. Respecto al cazador, huelga decirlo. Sin embargo, no siempre es una mera cuestión de luchar para llenar el estómago. La disputa por el hábitat y sus recursos puede llevar a algunas especies a declararse la guerra. Ya viven en un paraíso. Sus higueras son las mejores en muchos kilómetros a la redonda. Y todos aspiran a tomar posesión de ellas. Este grupo vecino de chimpancés ha decidido ir a la guerra. Los comedores de higos están entretenidos en sus rutinas diarias, completamente ajenos al peligro inminente. Se envía una patrulla a inspeccionar el terreno. Infiltrarse en territorio hostil requiere avanzar con sigilo. Para después cargar con todo el ímpetu. Comienza la batalla, y nada mejor para intimidar a los adversarios que provocar un desconcertante pandemonio. Todo está pensado para que el número de bajas de los agresores sea el más bajo posible. Algunos tienen suerte y consiguen huir. Otros no. Los agresores consiguen la victoria. Una de las crías de sus adversarios ha caído y está siendo devorada por los ganadores. Una de las raras ocasiones en que los chimpancés comen carne. Algo que a nosotros nos parece brutal y cruel. La primera vez que hablé de estas guerras no me creyeron, me atacaron y hasta un reputado científico llegó a decirme que no les diera tanta importancia. ¿Por qué? Porque si esta forma primitiva de guerra es un comportamiento común a los humanos por un lado y a los chimpancés por el otro, es que seguramente nos ha acompañado en todo nuestro recorrido evolutivo y por tanto la violencia y la guerra son inevitables. Así pues, nosotros, como ellos, somos capaces de ejercer la violencia. Esto es evidente. Pero también somos capaces de mantenerla bajo control. Y según parece, los primates también tienen una cara amable. Una faceta con la que nos resulta mucho más fácil relacionarnos. Freddy es un macho adulto. Ha adoptado a un huérfano, el pequeño Oscar, aunque no tiene ningún parentesco con él. Un chimpancé sin madre no tiene posibilidades de sobrevivir. A veces sus hermanos mayores se hacen cargo de él, pero Oscar no tiene hermanos. Freddy comparte su comida con él y le enseña todo lo que necesita saber para sobrevivir. Los investigadores no saben explicar por qué lo hace. Tal vez esté buscando un aliado en las futuras luchas de poder, o quizá solo quiera preservar el grupo. Incluso podría tratarse de un acto totalmente desinteresado. La evolución ha generado violencia y brutalidad,
pero también compasión y disposición para ayudar a otros. Los mamíferos necesitan todos estos atributos sin excepción para sobrevivir, y muy especialmente nosotros y nuestros parientes más cercanos. Hace unos 7 millones de años, el ser humano y el chimpancé tomaron caminos separados. Hoy su mundo es radicalmente distinto del nuestro. El ser humano se ha extendido hasta los rincones más alejados del planeta. Ya somos 7.000 millones de individuos. ¿Qué ha permitido triunfar a nuestra especie? En términos de fuerza física, solo estamos en la media. Lo que nos ayuda a prosperar es nuestra capacidad de cooperación. Salimos victoriosos sumando esfuerzos. Por separado, habríamos fracasado. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, los investigadores trabajan para determinar qué nos diferencia de los primates antropoides. Han preparado un test para niños. No tienen forma de llegar a las canicas si no cooperan. Se ha despertado su interés. El monstruo de las canicas exige ser alimentado. Cerca de allí, en el zoológico, un grupo de chimpancés se dispone a pasar por la misma prueba. Para ellos, con plátanos en lugar de canicas. Los chimpancés tampoco necesitan mucho estímulo. El cambio se agradece en la cotidiana monotonía del zoo. Misión cumplida. Es evidente que no hace falta comunicación verbal para triunfar. Pero ¿y si solo uno consigue la recompensa? 3 canicas para Carl, una verdadera injusticia, y ninguna para Alma. Pero entonces comparten el premio y siguen adelante. Entre los chimpancés le ha tocado a Frodo quedarse sin recompensa. Si no hay plátano, no hay diversión. Sin una recompensa pierde el interés. Su compañero, actuando por su cuenta, no tarda en fallar. Al final, ambos se quedan con las manos vacías. A diferencia de los niños, los chimpancés normalmente suspenden la cooperación si solo un miembro obtiene beneficios. Este comportamiento social, aunque parezca insignificante, pudo ser decisivo. Mientras el simio no asimiló la lección, el humano acumuló aprendizaje de experiencias como esta y abrió nuevos horizontes para su especie. Tenemos lenguaje, cultura, tecnología. Tenemos la capacidad de comunicarnos. Habilidades como fabricar máquinas, automóviles, ordenadores. Somos radicalmente distintos de las demás especies y radicalmente distintos de como éramos hace 100.000 años, antes de empezar a desarrollar una cultura y una tecnología avanzadas. Ningún otro ser vivo ha desarrollado un medio de comunicación tan complejo como el nuestro. El lenguaje nos permite expresar conceptos y pensamientos complejos, a diferencia de la abeja, el loro o el elefante. Sin embargo, los animales también tienen mucho que decirse entre ellos. Se comunican de maneras muy diversas. Comunicación. El canto de las yubartas. Un concierto para seducir a las damas. En la época de apareamiento, sus pretendientes cantan hasta 24 horas seguidas. Cada canción está formada por una serie de versos que repiten una y otra vez. El agua es un medio excelente de transmisión de las ondas sonoras que pueden recorrer miles de kilómetros sin encontrar obstáculos y ayudan a los grandes solitarios del mar a encontrarse en la inmensidad del océano. Pero las ballenas no son las únicas parlanchinas bajo el agua. Los peces tampoco están callados precisamente. Graznan, gruñen y gritan. El paisaje sonoro de un arrecife de coral es parecido al de una metrópolis. Cuanto mayor sea el estrépito, más sano estará el arrecife. Y para comunicarse, los peces recurren a instrumentos diversos. El pez rubio es capaz de producir un gruñido a voluntad contrayendo la vejiga natatoria. El pez payaso hace rechinar sus mandíbulas y dientes para defender su territorio con ese chasquido.
Los científicos acaban de empezar a descifrar los complejos patrones acústicos que utilizan los peces. En cambio, las voces de las aves son objeto de una exhaustiva investigación desde hace décadas. En el apareamiento, las aves usan medios visuales y acústicos. Pero por complicada que parezca la actuación de este macho, el mensaje que pretende transmitir es muy simple. Aparéate conmigo, soy el mejor candidato para ser el padre de tus hijos. La misma canción se repite en todo el mundo, y casi siempre hay una respuesta. En otros casos, el sistema de señales es más sofisticado. Los perros de las praderas viven en un sistema de pasillos subterráneos que puede llegar a ocupar varios kilómetros cuadrados. Se han convertido en las estrellas de la investigación sobre comunicación. Científicos de la Universidad de Arizona llevan los 4 últimos decenios recopilando datos que les permitan descifrar los mensajes acústicos de esta fascinante especie. Cuidado, coyote. Los animales reaccionan como si fuera el animal de verdad. Prueba número 2. Un tejón, otro depredador habitual de las praderas. Para nuestros oídos ambos reclamos son idénticos. Sin embargo, el análisis informático demuestra que las ondas sonoras del tejón y del coyote se diferencian claramente. Las praderas son territorios de caza para toda clase de enemigos y cada uno requiere una reacción adecuada. Por eso, un variado vocabulario puede ser muy útil. Una mujer con una camiseta naranja. La noticia se transmite como corresponde. Mismo color, distinto género. Eso también se puede transmitir. Ahora una mujer de azul. De nuevo, un sonido concreto. Los perros de las praderas recién nacidos aún no conocen el significado de estos sonidos. Deben aprenderlos con toda su complejidad. El alcance de la comunicación entre ellos fue una sorpresa para los investigadores. Y dado que el estudio de la comunicación entre animales no hace más que ampliarse, hay muchas más observaciones asombrosas aguardándoles. El psicólogo estadounidense Winthrop Kellogg optó por un enfoque diferente. En los años 30 tuvo la idea de criar a una hembra de chimpancé recién nacida, Gua, junto a su hijo Donald. ¿Seguirían al criarse en el mismo entorno los mismos patrones de desarrollo? En lo referente a comer y beber no hubo problemas, y era habitual que el bebé chimpancé sobresaliera en el aprendizaje. ¿Pero empezaría Gua a hablar? Por entonces se consideraba que el lenguaje y la inteligencia estaban estrechamente relacionados. Pero Gua nunca habló. En cambio, el pequeño Donald empezó a imitar los sonidos del chimpancé. Fue entonces cuando sus progenitores decidieron poner fin al experimento. Hoy sabemos que los chimpancés, debido a su anatomía, están físicamente incapacitados para hablar. ¿Qué es la inteligencia? Son sumamente inteligentes, pero de distinta manera. Hoy los investigadores observan a los animales en su hábitat original. Solo en él demostrarán todas sus capacidades naturales. Esta hembra sabe dónde tiene que buscar. Usa herramientas para alcanzar la sabrosa miel y ha tenido que aprender que esta especie de abeja sin aguijón no le hará daño. Su cría observa y aprende, una señal inequívoca de inteligencia. Algunos pájaros saben incluso hacer y usar varas y ganchos. La separación entre la humanidad y los animales parece cada vez más porosa. Durante mucho tiempo se consideró que la autoconfianza y la autoconciencia eran características exclusivamente humanas. Los experimentos han demostrado que los primates también son capaces de reconocer su imagen en un espejo, aunque a veces tarden un poco. Pero luego reaccionan como nosotros, poniendo gestos y examinando partes del cuerpo que no suelen ver.
muy pocas especies superan la prueba del espejo. Entonces, ¿son menos inteligentes o nada inteligentes? A todo esto, ¿qué es la inteligencia? ¿Y cómo podemos medirla? Resulta difícil al comparar especies. Cualquier especie puede reivindicarse como única en algún aspecto. Los vencejos son maestros del vuelo. A los topos se les da muy bien cavar. Todas las especies, o muchas de ellas, tienen su propia singularidad. Y nuestra singularidad es lo que más valoramos, porque nos ha permitido en gran medida conquistar el mundo. Pero en la evolución nada permanece estático. No sabemos si en un futuro lejano seremos sustituidos por algún otro ser. En los montes de Nueva Zelanda, la evolución ha creado un ave especialmente astuta. Los keas están entre las aves más inteligentes. Son inquisitivos, pero su afán por investigar no siempre es grato para los que sufren sus exploraciones. Cerca de Viena han puesto en marcha un experimento para determinar el verdadero alcance de su astucia. A Kermit le encantan los retos. Supera el primer obstáculo en cuestión de segundos. La comida está abajo, pero para llegar hasta ella primero tiene que subir. Así está mejor. Se deshace de las barras. Varios obstáculos se interponen en su camino y cada vez debe encontrar una nueva ruta para triunfar. La mayoría de las demás especies abandonarían enseguida ante tanta dificultad. Pero Kermit es tenaz y finalmente usa el pico como una tercera extremidad. Por tanto, ¿existe un límite para lo que estos pájaros son capaces de conseguir? Probablemente lo hay, pero todavía no hemos llegado a él. La mayor dificultad está en diseñar experimentos y tareas que pongan a prueba capacidades más complejas de su inteligencia y que al mismo tiempo sigan siendo evidentes para que entiendan lo que tienen que hacer y cómo superar la prueba sin recibir ninguna comunicación de nosotros. Las duras condiciones de vida en los montes que habitan han enseñado a los keas que una estrecha interacción social es beneficiosa. Viven en grupos de tamaño variable y aprenden continuamente a través del juego nuevas técnicas de recolección de alimentos, así como estrategias para resolver conflictos. Durante mucho tiempo se afirmó que los pájaros no tenían inteligencia. Hoy sabemos que su cerebro está densamente poblado de células nerviosas. Por tanto, distintas líneas de desarrollo pueden llevar perfectamente a resultados parecidos. Si fuera por pura masa cerebral, el cachalote, cuyo cerebro pesa casi 8 kilos, tendría que ser el animal más inteligente. Entre los terrestres, el cerebro del elefante de 5 kilos es insuperable. Sin embargo, solo tiene sentido establecer comparaciones entre especies estrechamente emparentadas. Así, los seres humanos son los que tienen el cerebro más grande en proporción a su cuerpo. Paso a paso, los investigadores están reconstruyendo la genealogía de la evolución. Hasta ahora se han conseguido llenar muchas lagunas, pero quedan infinidad de preguntas. Uno de los fenómenos más enigmáticos es el sueño. Dormir. No es posible librarse. Humanos o animales, todos desconectamos a intervalos regulares. Incluso si intentamos no dormirnos, llega un momento en que perdemos el conocimiento. Hay abundantes teorías, pero todavía no tenemos una explicación definitiva del sueño. Da igual el rumbo de evolución que haya tomado una especie. Parece ser que dormir es imprescindible, con independencia de las circunstancias. Los delfines deben salir a la superficie para respirar aunque estén dormidos. Por eso solo desconecta una mitad de su cerebro, mientras que la otra se mantiene alerta. Pasada una hora se alterna el proceso y es la otra mitad del cerebro la que desconecta. Por tanto, ¿podría la duración del sueño indicar de alguna manera su importancia?
Los murciélagos son dormilones empedernidos. Se entregan al sueño 20 horas al día fácilmente, más que la mayoría de los demás mamíferos. Los leones les siguen de cerca. Cuando termina la cacería toca echar una cabezada. Una siesta real que puede llegar a durar 18 horas. Las gacelas, las preferidas de los leones, no pueden permitirse dormir tanto. A las 2 horas escasas vuelven a estar en pie. Así reducen en lo posible el peligro y pueden dedicar más tiempo a comer. Como las plantas aportan menos calorías que la carne, las gacelas tienen que comer más. Así pues, por regla general, los depredadores duermen más que los herbívoros. Pero ¿en qué momento surge la necesidad ineludible de dormir? Es de suponer que en una etapa muy temprana de la historia de la vida, hasta los gusanos de corta vida necesitan dormir, también los caracoles y las abejas. Al principio es posible que dormir solo sirviera como medio de esparcimiento. Más adelante, la evolución añadiría otras funciones. Soñar, por ejemplo. Durante el sueño procesamos lo que hemos hecho y hemos visto durante el día, filtrando y almacenando la información por orden de importancia. Nuestra memoria se amplía y aprendemos. Mientras el cuerpo descansa, el cerebro realiza una gran actividad. Lo mismo sucede con nuestro sistema inmunitario, que se encarga de producir anticuerpos frente a toda clase de gérmenes. A lo largo de millones de años ha aprendido a combatir la incesante invasión de intrusos, mejorando constantemente para vencer a nuevos virus y bacterias. Con todo, algunos virus consiguen derrotar a nuestras células. Se acoplan a la célula, introducen su propio genotipo y se apoderan de ella, incitándola a reproducir millones de nuevos virus. Para entonces, nuestro sistema inmunológico ya ha entrado en modo pánico. Sus fuerzas especiales se apresuran a identificar y destruir las células infectadas. Este feroz combate causa fiebre y debilita nuestro organismo. Aunque parezca irónico, nuestra supervivencia también es imprescindible para los virus. Sin sus anfitriones morirían. Todo lo que es decisivo para la vida está interrelacionado y sustenta los principios de la evolución. He aquí la encarnación de una interrelación evolutiva. Hace 375 millones de años estaba cazando en cálidas aguas tropicales. Tiktaalik era un pez de aletas lobuladas que estaba destinado a hacer historia. Su especie fue la primera en pisar tierra firme. El primer paso. Un pequeño paso para Tiktaalik, pero gigantesco para la evolución de la vida. Tiktaalik pudo haber sido simplemente un pez que caminaba sobre sus aletas, pero sus huesos son la prueba de un potencial muy superior. Tenía hombros, brazos y antebrazos, muñecas y dedos. Este es el patrón estructural de todos los vertebrados terrestres. La evolución iba a rellenar nuevos moldes corporales con el mismo plan estructural. Y así, ampliando progresivamente nuestras destrezas, la mano humana adquirió su forma definitiva. La evolución garantizó que todas las especies desarrollaran exactamente el tipo de extremidades que necesitarían para sobrevivir. Y vistos los resultados, cuesta creer que pudiera haber existido otra opción. Su diversidad puede parecer asombrosa, pero sus orígenes comunes están literalmente en sus huesos. En los adultos, estos comienzos ya son difícilmente reconocibles, pero en los primeros estadios la cosa cambia. Todos los embriones son esencialmente iguales, ya sean de pez, tortuga o ser humano, todos siguen más o menos el mismo proceso. La línea láctea del embrión humano empieza a borrarse enseguida. En semanas, los dedos de manos y pies se vuelven palmeados, aunque no por mucho tiempo. Las membranas irán desapareciendo en el proceso natural. Se formará un revestimiento de pelusa o lanugo que también desaparecerá. Cuanto más desarrollado está el embrión, más visibles son las diferencias. Estudiando embriones y aplicando conocimientos de anatomía comparativa, Darwin pudo demostrar cómo habían sido las grandes transmutaciones de la evolución, del pez a la rana y de ahí al ser humano.
Desde luego es muy convincente, pero todavía lo es más la evidencia del ADN, la evidencia molecular. Lo mismo que hizo Darwin con los esqueletos puede hacerse con el ADN. Y como el ADN es texto, son cadenas kilométricas de letras de un alfabeto de 4 letras, se pueden comparar las de un animal o planta con las de otro animal o planta, y así obtener la medida exacta de la diferencia entre ambos. Cuando haces eso, descubres que el patrón de semejanzas encaja en un árbol jerárquico perfecto. Ese rastreo genealógico ha demostrado que Tiktaalik fue el progenitor de todos los vertebrados terrestres. Se cree que su salida a tierra firme no fue voluntaria. Probablemente se le estaban acabando las posibilidades de sobrevivir en un medio acuático plagado de tiburones. En tierra firme estaría a salvo de momento. Tiktaalik salió a un mundo nuevo. Los continentes aún estaban vacíos de competidores, aunque la evolución no tardaría en cambiar esa tranquilidad. Un simple paso evolutivo más dio lugar a la historia de la vida tal y como la conocemos. Pasarían casi 150 millones de años para que aparecieran los dinosaurios. La evolución creó al picozapato y a la mofeta, al elefante y al gorila. Desde entonces, nuestro planeta no ha dejado de cambiar. Solo hay una cosa que parece imposible para la evolución: detenerse.